Feliz año a todos los que no había visto. Espero que la hayan pasado bien. ¿Qué tal sus propósitos para este año? Hemos estado estudiando sobre la oración y bueno, hemos visto qué onda con ese tipo de propósitos. Y hoy vamos a seguir estudiando este tema. Vamos en una secuencia en cuanto al estudio de la oración y lleva un orden, ¿verdad? Si lo que vamos a estudiar hoy no será totalmente comprensible si no has estudiado el tema anterior y luego el anterior. Este es el tercero en el tema de la oración y todavía nos faltan más. La idea es ir desglosando poco a poco lo que la oración es para poder entender cómo debemos orar. De hecho, fue lo que estudiamos la vez pasada, ¿verdad? El tema pasado, cómo debemos orar. Primero estudiamos qué es la oración, vimos qué es lo que no es y lo que sí es. Después, cómo debemos orar. Y dijimos, y lo voy a abreviar de forma resumida para poder tomarlo como contexto el día de hoy, vimos que Jesús enseñó a sus discípulos a orar y tenemos dos referencias en los evangelios, ¿verdad? Uno que es el Padre Nuestro, pero también tenemos lo que dijo antes de explicarles el Padre Nuestro. Y podemos resumirle así: cuando Dios les dijo antes de explicarle la oración que llamamos como Padre Nuestro, Jesús les dice que deben orar en privado. Vimos el contexto histórico, ¿verdad? Cómo se acostumbraba a orar en las sinagogas o en las plazas. Y vemos que Jesús le dijo que entres a tu cuarto, cierres la puerta y ores ahí en lo secreto, ¿verdad? Así que Jesús recomendaba que debe ser algo privado entre tú y Dios, no buscar publicidad. También dentro de las cosas que dijo lo podemos resumir como no decir palabras vacías. Según el original, era no lloriquear repeticiones sin sentido. No hablar largo y de forma tediosa. O sea, di lo que vas a decir, ¿verdad? No se trata de impresionar por las muchas cosas que dices. Y Jesús dijo que los paganos oraban así, con mucha palabrería, con oraciones mecanizadas, palabras huecas que realmente no expresan lo que sientes, simplemente lo dices por decirlo, porque se oye bien o porque piensas que Dios te va a escuchar por las cosas que dices. Y después, cuando hablaba de la oración del Padre Nuestro, hicimos también un resumen de lo que significaba, ¿verdad? Decía que debemos acercarnos como hijos de Dios, sin embargo debemos saber que Dios es muy diferente a nosotros. No debemos tratarlo como algo común o sin respeto, y debemos pedirle que Él haga lo que Él considera mejor. Debemos reconocer nuestra dependencia de Dios, confiar en su provisión y tener contentamiento con lo que nos da. Y debemos pedirle perdón y ser congruentes con nuestro trato con los demás. Por último, debemos reconocer que somos malos por naturaleza y que alcanzaremos salvación solo porque Él nos sostiene. Entonces, eso es lo que está explicado en el Padre Nuestro. Y de aquí surge una pregunta muy interesante, ¿verdad? Porque si checas estos 3 puntos en particular, debemos pedir que haga lo que Él considera mejor. No lo que yo quiero, lo que Él considera mejor. Luego, debemos confiar en su provisión, que Él nos va a dar lo que necesitamos. Y tener contentamiento con lo que nos da. Y esto ya hace difícil la oración para muchos, porque si yo quiero que Dios me conceda algo, pero debo de pedirle que Él haga lo que Él quiera, ya tenemos un conflicto, ¿verdad? Lo que yo quiero y lo que Él quiere. Y luego de lo que me dé, debo confiar en que lo va a hacer, o sea, no me va a abandonar y que me debo contentar con lo que me dé. Y agreguemos estos 2 pasajes, Mateo 6:8, que también lo vimos el tema pasado. No sean como ellos, dice, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y vimos que Dios es omnisciente, ¿verdad? Él ya sabe lo que vas a pedir antes de que se lo pidas. Y Salmo 135:6 dice: el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. O sea que Dios es omnipotente, Dios es soberano. Entonces, fíjate bien, Dios es soberano, Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien Él quiere. Ya sabe lo que vas a decirle antes de que lo digas. Y cuando empiezas a decir algo, le vas a pedir que haga su voluntad. Y que no importa lo que te dé, vas a estar contento. Entonces, ¿para qué oras? ¿Me explico? ¿Se entiende la pregunta? ¿Para qué oro si Dios hace lo que Él quiere y solo lo que Él quiere? Y sobre todo ya sabe lo que voy a decir. ¿Qué sentido entonces tiene orar? Y esa es una pregunta muy común. Yo me la he topado muchísimas veces cuando le explicas a alguien lo que es la oración desde la perspectiva bíblica. Normalmente son personas que vienen pidiendo oración por algo específico. Quiero que ore por mí para esto. Bueno, ¿y qué crees que va a pasar cuando yo ore? Y ahí entiende, bueno, ahí hay unas
una variedad de respuestas. Es que usted está más cerca de Dios, dicen los que no son cristianos, los que no conocen de Dios. Tú estás más cerca de Dios que yo, seguramente te oye a ti. Y esa es la filosofía detrás de los santos en la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Que si los santos están allá en el cielo y yo aquí en la tierra y yo soy malo y ellos buenos, pues si yo le pido algo a Dios, pues no me va a hacer caso a mí. Mejor se lo pido a alguien que esté cerca de Él. ¿Me explico? Esa es la lógica de la oración pidiendo ayuda a los santos de parte de la Iglesia Católica Romana. Y muchos tratan de llevarlo aquí a la tierra y voy a pedirle a alguien cristiano que ore por mí porque él sí sabe. Incluso ya dentro de los cristianos dicen, yo no quiero que cualquiera ore por mí, yo quiero que ore un pastor por mí porque él está todavía más cerca de Dios, ¿no? Y luego que yo, porque yo estoy más cerca. Empiezan a buscar a ver quién tiene más influencia para que se le conceda lo que quiere y le expliques, mira, ¿sabes qué? Dios va a hacer lo que Él quiera. Yo voy a orar para que Dios haga lo que Él quiera contigo. Y es ahí, dice, entonces, ¿para qué oras? Si Dios como quiera lo va a hacer, ¿para qué oras? Entonces, esta pregunta, ¿para qué oramos? Sería una pregunta sincera de aquellos que no han comprendido la oración. De hecho, es la consecuencia lógica esa pregunta después de lo que hemos estudiado, ¿verdad? ¿Para qué oramos? ¿Cuál sería la razón? Si ni siquiera necesito decirlo porque Dios ya lo sabe. Entonces, algunos van a preguntar eso porque están decepcionados. Estaban buscando algo en particular, les dijeron que si se lo pedían a Dios lo podían tener y que pidieran con fe o que no dejen de pedir hasta que se los dé. Luego le explicas esto y dice, pues ¿para qué oro? Pero esa es decepción. Están frustrados porque saben que no van a conseguir eso que quieren. Pero también lo preguntan aquellos que se han dado cuenta que han estado orando mal y lo quieren hacer bien, ¿verdad? Es como que así no es. Porque los que honestamente han tratado de orar, no porque estás buscando lo que te va a dar, sino que realmente tratas de orar, dicen, tienes que orar a Dios, te vas a enfrentar con el problema de que cuando te pongas a orar no sabes qué decir. Vas a empezar a pedir todo lo que te acuerdes y luego dices, ¿y ahora qué más? Y si te enseñaron como a mí, bueno, incluso aquí llegó una vez personas que dijeron que Dios les había mostrado que si no oras al menos una hora, no sirve tu oración. ¿Y de dónde sacas ese pasaje? Bueno, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no pudieron velar conmigo una hora? Dice, bueno, si no oras al menos una hora, a Dios no le agrada. Dije, caray, ¿cuánto tiempo se tardó Esteban orando mientras lo apedreaban? ¿Tú crees que estuvo, tengo que orar mi hora, si no, Dios no me la va a recibir? Claro que no, ¿verdad? No se trata de cuánto tiempo lo vas a hacer, pero quien realmente quiere estar orando, se va a dar cuenta que se te acaban las cosas que pedir. Y cuando alguien te dice que no se trata de eso, la oración no consiste en eso, entonces la pregunta es, entonces, ¿para qué oro? Porque eso es lo que me enseñaron, pero no porque esté frustrado, no porque esté decepcionado, sino porque lo quiero hacer bien. Quiero hacer lo que corresponde. Entonces no sé en qué grupo te encuentres, los que tengan la pregunta, ¿para qué oramos? No sé si estás decepcionado o si quieres saber la manera correcta de hacerlo, indistintamente de si Dios te cumple lo que quieres o no. Entonces, esa es la pregunta que vamos a tratar el día de hoy. ¿Por qué oramos? ¿Por qué oramos? Y bueno, lo primero que debemos responder es que es una orden. Oramos por obediencia. Vamos a 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Hay más pasajes que hablan sobre la instrucción, pero a mí me gustó este. 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Ahora, esta voluntad es la preceptiva, ¿verdad? Es la mejor oferta de Dios, lo que Él prefiere que suceda. Porque si te preguntara ¿qué tanto oras? O sea, es decir, ¿cumples lo que el versículo 17 dice? ¿Oras sin cesar? Estoy seguro que no. Es la voluntad de Dios preceptiva, es lo que Él considera mejor. Nosotros debemos obedecerla siempre, ¿verdad? El hecho de que sea quebrantable, de que quede tu criterio, no significa que tienes libertad de desobedecer. Debes de obedecerla, y cuando desobedeces entiendes que siendo su voluntad preceptiva, tu naturaleza también nos afecta. Pero no es para que justifiques tu desobediencia. Es la voluntad preceptiva, no importa si se puede quebrantar. No, debemos obedecerla. Y la instrucción es que ores sin cesar. Pero si no podemos orar a veces ni 5 minutos,
¿cómo le vamos a hacer, verdad? Entonces, para empezar a responder la pregunta, ¿por qué oramos? Lo primero que tenemos que estar conscientes es que es voluntad de Dios que ores. Es una instrucción, es un mandato de parte de Dios que oremos. Y por eso necesitamos desglosar, como lo hemos estado haciendo, qué es orar, ¿verdad? Para poder cumplir con este mandamiento. Luego, lo dije desde hace 2 temas, la primera vez que tocamos el tema de la oración. Dije, en palabras simples, orar es hablar con Dios. ¿Me explico? Y es verdad. Nosotros pensamos que hablar con Dios es decirle todo lo que queremos, pero no estamos hablando de eso. Fíjate bien, cuando tú te relacionas con una persona que amas, hablas con ella. Te gusta saber lo que ella piensa como persona, ¿verdad? Él o ella. Te interesa saber cómo le ha ido. Te interesa platicarle lo que te pasa. Si te pasó algo bueno, se lo quieres contar. Si te pasó algo malo, también se lo quieres contar. ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho? Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Es algo necesario para la interacción humana. Muchos prefieren hacerlo por WhatsApp, pero nunca va a ser igual, ¿verdad? Aunque pongas emojis y lo que tú quieras, nunca va a ser igual que sentarte a platicar con alguien que amas, con alguien que te interesa. Y se supone que los cristianos aman a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y que les interesa todo lo que Dios quiere. De hecho, estamos cantando que queremos hacer su voluntad. Él es nuestro mayor anhelo. Bueno, si eso es verdad, ¿cómo puedes relacionarte con Dios? Hablando. Y en eso consiste la oración. El hecho de platicar con Dios, de contarle lo que piensas, lo que sientes, tú ya sabes que Él lo sabe. Pero yo necesito hacerlo. ¿Por qué? Porque lo amo. Porque me interesa lo que Él quiere. Porque me conozco. Porque sé que necesito contarle muchas cosas. No sé si te has dado cuenta que muchas veces crees que sabes lo que sabes hasta que tienes que explicárselo a alguien. Para ti lo lees y dices, clarísimo. Y luego alguien dice, a ver, explícame, y no encuentras las palabras. Y usas palabras y ya las dijiste y dices, no, pero no me convence, o sea, no estoy diciendo realmente lo que yo entiendo, no estoy expresando realmente lo que comprendo. Y muchas veces eso de que no lo puedes expresar es porque realmente no lo entiendes bien. Entonces necesitas estar masticando lo que crees que sabes. Y gran parte de ese proceso de meditarlo y entenderlo bien es hablarlo. Y si realmente amas a Dios, buscarías hablar con Él. No sé si alguna vez te has preguntado por qué haces lo que haces. Todos hacemos cosas todos los días, pero ¿cuándo has hecho un alto para analizar lo que hiciste ayer? ¿Cuándo dijiste, a ver, ¿por qué hice lo que hice? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué llega el lunes y no quiero ir al trabajo? ¿Por qué nada más estoy esperando las vacaciones? ¿Por qué? ¿Por qué soy tan infeliz en mi trabajo? Podrían decir algunos. ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué no hice lo que debía de hacer? ¿Por qué no tengo ganas de orar? ¿Por qué no me pongo a leer la Biblia? Porque muchos leen otras cosas, pues la Biblia casi no la leen. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Quién sabe? Y ni ganas te dan de platicarlo. Dicen que las mujeres tienen una necesidad más fuerte de hablar, ¿verdad? Y que los hombres normalmente no hablan. Yo lo viví eso por experiencia. Yo llegaba del trabajo y Verónica tenía un montón de cosas que platicarme y mi mente solo estaba en irme a acostar. Porque yo llegaba bien cansado. Entonces imagínate, tener que estar con los ojos así, cerrándote de sueño mientras escuchas todo lo que te tienen que platicar. No es sostenible. Ay. ¿Y qué refleja eso? Que no me interesa. Sí me interesa, pero estoy muy cansado. Pero ella va a pensar que no me interesa. Gracias a Dios hizo un milagro en mi vida. Y ahora Verónica tenía que decirme, oye, ya hablas mucho. Porque me cambió, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de eso hoy. Pero entiendo perfectamente las dos caras de la moneda, porque normalmente ahora yo trabajo en mi oficina en mi casa. ¿Y quién crees que es el que se la pasa encerrado en su casa? ¿Y quién es la que normalmente está afuera? Dios se sabe y invirtió los papeles. Así que cuando ella dice, ay, vengo bien cansada, dile, no, sácame, o sea,
¿Ya me bañé? ¿Por qué se ríen? Yo estoy aquí encerrado todo el día, lo que quiero es salirme. No, incluso mis hijos que están fuera todo el día en la escuela y luego en las clases que tienen, todos están cansados, quieren estar en la casa, menos yo que estuve todo el día en la casa. Digo, vamos a salir, vamos a algún lado, o me pongo contento cuando de perdido voy a la tienda, ¿verdad? Es verdad. Entonces conozco las dos caras de la moneda y sé lo importante que es hablar. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros siendo cristianos decimos que amamos a Dios, que anhelamos estar con Él y no hablas con Él? ¿Me explico? Algo está mal. Algo está muy mal. Y es precisamente eso, que la forma en la que nosotros los humanos nos comunicamos, la única forma en la que podemos saber qué pensamos es hablando. Y el hecho de sentarte a hablar con alguien que te interesa es algo que jamás te va a causar molestia. Es algo que jamás vas a considerar como una pérdida de tiempo. Es algo que vas a buscar que se dé, no esperas a que haya una oportunidad. Todos sabemos que entre nosotros, en nuestra cultura, te topas a alguien que casi nunca ves, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cuántas ganas de verte? ¿Cuándo nos vemos? ¿Lo checamos? Pues lo checamos. ¿Y qué significa eso? Que no se van a ver. ¿Por qué? Porque aunque en ese momento realmente tienes ganas de estar con esa persona, no estás dispuesto a cambiar todo lo que tienes que hacer por estar con esa persona. Porque realmente no te interesa tanto. Por eso tenías tanto tiempo sin verla. Porque si realmente te interesara, harías el espacio para ir a verla. Y así dicen muchos cristianos con la oración: no tengo tiempo para orar. ¿Verdad? ¿Pero no se supone que Dios es tu mayor tesoro? ¿No se supone que deberías hacer un espacio para hablar con Él? Así que la parte de la comunicación en el ser humano es indispensable. Hay experimentos psicológicos de personas que son aisladas totalmente. No pueden hablar con nadie y experimentan muchos problemas. Imagínate que estás enamorado de alguien y no puedes hablar con él nunca, ni con él ni con ella, no puedes hablar nunca. Podrán escribirse por WhatsApp y lo que sea, pero no puedes hablar, no puedes tener un tiempo con ellos. No vas a estar feliz, no va a bastar las redes sociales. Y el cristiano empieza a preguntarse: ¿para qué oro? Algo está muy mal de raíz, algo está muy mal en ti. ¿Cómo es que no necesitas hablar con el que es tu máximo tesoro? Gracias. Algo no me cuadra. Y es que a veces no entendemos lo que es la oración, ¿verdad? Así que, primero, entendiendo que tenemos que hablar y que al momento en que yo hablo con Dios, yo estoy consciente que Él ya sabe lo que voy a decir, que Él ya sabe lo que siento, lo que pienso y por qué hago las cosas. Al momento de hablarlo, tengo que tener en claro que no estoy haciéndole un favor a Dios. Y no estoy haciendo algo por Dios, lo hago por mí. Yo soy el que se empieza a beneficiar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de orar, no estoy pensando en algo que tengo que cumplir. No es una tarea que tengo que desempeñar porque tenemos una orden en la Biblia, sino que es el hecho de que esté ordenado es porque es una necesidad fundamental. ¿Me explico? Entonces, si Dios no necesita que le hablemos, porque Él ya lo sabe, dice: bueno, ¿qué tal si lo hago en mi mente? Nomás así, y ya. Ya lo dije hace un momento. Tú crees que sabes cosas hasta que tienes que explicarlas. Cuando empiezas a expresar lo que sientes, muchas veces incluso descubres cosas que no sabías de ti mismo. ¿Alguna vez te pasó que alguien te haga una pregunta bíblica y tú empiezas a contestar y te sorprendes de lo que estás diciendo? ¿Sí te ha pasado? Dices: es el Espíritu Santo, tal vez, pero también es un proceso natural. Y cuando empiezas a meditar lo que crees que ya sabías, empiezas a hacer conexiones en tu cerebro de cosas que no estabas consciente que conectaban. Y al momento en que lo hablaste, se empieza a conectar. Y ahí está el beneficio. Y algo muy similar pasa con nosotros cuando oramos, pero vamos por partes. Primero, si Dios ya sabe lo que voy a decir, y ya sabe lo que estoy pensando, y ya sabe todo lo que siento, y Él es soberano, es decir, Él va a hacer lo que Él quiera. Quiero abordar este tema: ¿por qué oro sabiendo que Dios es soberano?
Yo sé que expresando palabras hay un beneficio para mí, no para Dios. Pero al momento de expresarlo, ¿qué gano? Si Dios es soberano, ¿para qué oro? Si vas a un hospital y oras por el enfermo, ¿va a sanar? Si Dios quiere. Y si Dios no quiere, no va a sanar, aunque juntes a todos en la macroplaza pidiendo lo mismo. Si Dios no quiere, no va a pasar. Entonces la soberanía se convierte para muchos un problema para orar. ¿Para qué oras si Dios es soberano? Pero es precisamente el hecho de que Él sea soberano, es por eso que oramos. Mira, Romanos 8:28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Cómo le hace Dios para que todo lo que te pase sea para tu bien? Ojo, no que todo te va a gustar, ni que todo te va a parecer bueno, sino que desde la perspectiva de Dios, todo lo que te pasa es para tu bien. Que te robaron el teléfono, es para tu bien. Algunos pueden decir, sí, pues ya me compré uno nuevo, el que tenía, ¿verdad? Y le da gracias a Dios. Pero el que no tiene dinero para comprarse otro y se lo quitan, ¿alguna vez te ha pasado? ¿Sí? A mí me pasó, tenía un teléfono feo el teléfono, viejo, apenas servía. Yo dije, esta mujer, ¿quién la va a querer? Y me vivía quejándome el teléfono, ¿verdad? Porque no tengo dinero para comprarme uno mejor. Bueno, fui a la tienda, fui en la camioneta que tenía y lo dejé ahí a la vista, no me importó. Entro y está el vidrio quebrado y me robaron el teléfono. Y más me enojé. Dije, ¿quién quiere ese mugre teléfono? Está más caro reponer el vidrio de la camioneta que el teléfono que me quitaron. Y me dio mucho coraje. Y te pones a pensar, ¿realmente todo obra para bien? No me puedo comprar otro y tengo que trabajar. ¿Cómo me va a encontrar la gente? Y fue muy difícil para mí. Pero todo ese proceso me hizo ver lo mal agradecido que era. Porque ¿de qué me quejaba del teléfono? Pues porque no navegaba bien en internet, no me ponía los videos bien. Pero ¿para qué sirve un teléfono? Para comunicarse. Y era una herramienta de trabajo. Y en lugar de estar agradecido porque puedo contactarme con los clientes, aunque sea un teléfono muy chafa, veía quejándome por el teléfono chafa que tengo. Y después te das cuenta, bueno, me compré otro casi igual de chafa. Pero estuve contento, porque al menos ya tengo donde me hablen. Cosa que no tenía y que había perdido de vista el beneficio que tenía. Entonces, ¿cómo le hace Dios para que todo obre para bien? Tiene que ser todopoderoso. Tiene que ser soberano. ¿Verdad? Porque si Dios es soberano, nadie puede frustrar sus planes. Y no importa que te quieran dañar robándote algo, Dios hace que eso sea convertido en bueno. Luego, Efesios 3:20 al 21. Dice, el que puede hacer muchísimo más que todo lo que que todo lo que podamos imaginar o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Si Él es todopoderoso, puede hacer muchísimo más de lo que a ti se te ocurra. Y Dios se encarga de que todo obre para tu bien, si eres hijo de Dios. Entonces, cuando entendemos que Dios es soberano y todopoderoso, eso debiese llevarte a no orar o a orar. Si Dios no fuese soberano, ¿para qué le pides ayuda? Mientras Dios ayúdame, te diga, no puedo. O que te diga, sí, esta vez sí, pero la otra no puedo. ¿Seguirías buscándolo? Chance y tenga oportunidad. ¿Seguirías siendo Dios si tú vas y le pides ayuda y Él no tiene poder para ayudarte? Si no fuese soberano, ¿para qué confiar en Él? Si Él no tiene poder para guardarme hasta el día de mi muerte o la venida de Jesús, ¿por qué confiar en Él? Si Él no es soberano, ¿cómo confiar en sus promesas? Si Él no es soberano, ¿cómo puede garantizarme que yo voy a estar con Él a pesar de lo que soy? Si Él no es soberano, no puedo confiar en Él. Si Él no es soberano, no puedo esperar en Él. Señor, yo espero el día que regreses, pero pues si no eres soberano, quién sabe si vengas. A lo mejor se le complica. Si Él no fuese soberano, ¿para qué evangelizar? Fíjate bien, quiero poner este ejemplo. La lógica
De los que dicen, Dios es soberano y Él va a salvar a todos los que ha ordenado. Ok, entonces ¿para qué evangelizas? Si Él los va a salvar. No puedes evitar que se salve, ¿no? Se va a salvar todo el que Dios eligió para salvación, ¿verdad? Entonces ¿para qué evangelizas? No, es que es al revés. Evangelizo porque sé que Dios lo va a salvar. Porque yo sé que una persona común y corriente sin Dios no le va a interesar las cosas de Dios. Y para que una persona que está muerta en sus pecados y delitos sea regenerada, Dios tiene que ser todopoderoso, si no, no hay forma. ¿Me explico? Entonces, cuando entendemos que Dios es todopoderoso y yo acudo a hablarle a Él, es necesario que sea todopoderoso. Es necesario que sea soberano para poder confiar en Él. ¿Me explico? Si todo obra para mi bien y yo voy y hablo, Señor, he estado pecando, he estado haciendo las cosas mal, quiero entender por qué hago lo que hago, quiero entender por qué no me puedo llevar bien con esta persona, quiero entender por qué no soy tan bueno en mi trabajo como yo quiero. Se requiere que Él pueda hacer todas las cosas para hacerte entender, porque somos tan necios. Cuando te ha tocado que traten de convencerte y tú nomás no aceptas y no aceptas y te dicen, eres bien necio? Y no simplemente orgullo, es que realmente no te pueden convencer. Bueno, ¿qué se requiere para que Dios te convenza de que estás mal? Que sea todopoderoso, que sea soberano. Entonces, cuando oramos y nos acercamos a Él a mostrar nuestra condición, vamos a Filipenses 4:6. Dice el apóstol Pablo, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Esta es la esencia de lo que hacemos cuando oramos, sabiendo que Él es soberano, sabiendo que es todopoderoso, que puedo descansar en Él, porque no hay forma de que yo arruine sus planes. No los puedo arruinar ni yo ni nadie. Entonces, cuando estamos angustiados, cuando estamos preocupados por lo que va a pasar, ¿qué es lo que debemos de hacer? Acércate a Dios en oración. ¿Por qué? Si Él va a hacer lo que Él quiere, precisamente por eso, esa es la buena noticia. Él va a hacer lo que Él quiere y lo que Él quiere es mi bien. Y nadie lo puede impedir. Nadie. Nadie lo puede impedir. Entonces, si yo tengo problemas y estoy angustiado, inquieto, orar me ayuda a ¿qué? Dice aquí, presente sus peticiones a Dios y denle gracias. Le doy gracias, ¿por qué? Porque me las va a cumplir. ¿Quién sabe si me las va a cumplir? Pero le doy gracias porque Él hace lo que es mejor siempre. Así que cuando me acerco a orar, me tranquiliza. Debiese tranquilizarme, porque Él está en control, ¿verdad? ¿Has estado en situaciones donde no hay esperanza? Donde todo está aparentemente perdido. ¿Has acudido a Dios cuando ya no tienes nada que hacer? Bueno, si acudiste a Él entendiendo lo que es la oración, acabando de orar sabes que a lo mejor se va a destruir todo lo que tienes. Pero aunque pase eso, Él tiene el control. Y eso nos debe hacer descansar. Oye, es que ¿cómo le voy a hacer si me quedo sin trabajo porque me corrieron? ¿De qué voy a vivir? Yo lo viví. Batallé muchísimo para entender lo que Dios quería conmigo. Salí del trabajo y se los he contado. Me dijeron, tú vive como si nada y ven y da tu siembra. Ah, pues ahí di mi siembrota. ¿Qué fue una siembrota? Y viví como si nada y se me acabó el dinero rápido. Y voy y le reclamo, oye, ¿cómo me dijiste? No, es que te faltó fe. Rayos. Pero pues ahora, ¿cómo? Aunque tenga mucha fe, ¿cómo voy a comer? ¿De qué voy a vivir? Y batallé y luché años con eso. Porque yo estaba diciéndole, Dios, ¿por qué me dejas sin trabajo? Tú sabes que tengo una familia numerosa, que tengo muchas cosas que pagar, ¿por qué me dejas sin trabajo? Iba y oraba y seguía igual de molesto, seguía igual de angustiado. ¿Por qué? Porque lo que hacía al orar es decirle, Dios, dame trabajo, dame trabajo, dame trabajo. Ya espero que mañana. Había una llamada, ya, no. Ah, Dios, ¿por qué? Y estás angustiado. ¿Estoy orando? Sí, estoy orando. Pero no como la Biblia enseña. Y después de tanto insistir, y Dios cerraba las puertas, me tuve que resignar.
Y dije, esto no funciona. Así que tengo mucho tiempo libre porque no estaba trabajando. ¿Qué puedo hacer con ese tiempo libre? Estudiar, leer, orar. Y fue lo que me puse a hacer. Y cuando empiezas a entender esto y vas a orar y te das cuenta que aunque he pasado meses y meses y meses sin trabajo, y ves el pasado y dices, y no me he quedado sin comida, y no me he quedado sin techo, ni sin ropa, empiezas a entender que a pesar de que estabas en una situación que era el peor de los casos, no te abandonó. Porque a pesar de todos mis errores, Él es soberano. Y entonces empecé a ir a orar y decirle a Dios, no tengo que comer. Y recordarme, pero tú has dicho que no me abandonarías. No me importaba si me daba o no. Sabía que Él no me iba a abandonar. Y me empecé a tranquilizar. Y vimos la situación de una manera totalmente distinta. Empezamos a disfrutar a nuestros hijos porque la angustia no te dejaba hacerlo. Y uno de los recuerdos que creo yo son de los que nunca se borran en mis hijos porque los recuerdan, es lo que hicimos cuando no teníamos nada. Nos poníamos a jugar juegos de mesa, nos íbamos a jugar con la pelota. Cuando nos iba bien, nos íbamos a la Macroplaza a unos hot dogs y era nuestro máximo. Ay, gracias a Dios por estos sabrosos hot dogs de los de puestito. Y ellos se acuerdan, ¿cuándo vamos por hot dogs? Vamos a otro lugar, pues ahora sí puedo pagar. No, yo quiero ahí. ¿Por qué ahí? Porque ahí convivíamos, ¿verdad? Llevar nuestras peticiones a Dios no es tener la esperanza de que me los va a dar, sino confiar que aunque no me las dé, Él está en control. ¿Me explico? Luego, después de entender esta parte y que entendemos que Él está en control, vamos a Mateo 11:25, que nos da otro aspecto de la oración de Jesús. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Y aquí Jesús está orando para alabar a Dios. Algunos piensan que alabar es cantar. No, aquí está un ejemplo. No creas que Jesús dijo, te alabo, Padre. No, ¿verdad? Estaba hablando. Y el alabar es hablar bien de alguien. Y Jesús está orando para alabar al Padre. Aquí no hay ninguna petición. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Ahí tiene Jesús a los que están ahí aprendiendo, no los maestros de la ley, no los fariseos, no los expertos, gente común y corriente, y les está enseñando cosas tan profundas que los expertos no entendían. Y le alaba por eso. Está orando para alabar. Ahora piensa, lo que sabes, ¿por qué lo sabes? ¿Porque eres muy inteligente? ¿Porque tú sí eres bien santo? Porque le plació, gente común y corriente como nosotros. A Él le plació enseñarte. ¿No es razón para alabarlo? Somos muy ignorantes, ¿verdad? ¿Quién está de acuerdo conmigo? El que diga, pues yo no tanto, es porque es más ignorante todavía. Porque mientras más sabes, más estás consciente de lo mucho que no sabes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto ignoras? Ahí sí podemos competir. Bastantes temas que ignoro, bastante información bíblica de la historia de la iglesia, bastantes temas a profundidad que ignoro completamente, sé muy poquito de eso. ¿Y sabes qué? Aún así, Dios nos ha usado para enseñar a otros. Somos insignificantes, hay muchísima gente mucho más preparada que nosotros. Y Dios está haciendo que personas de muchas partes del mundo estén aprendiendo por medio de nosotros. ¿No es digno de alabanza el saber lo que somos y cómo Dios decide usarte? Cuando piensas en este lugar, a cualquier lugar que voltees te vas a dar cuenta que alguien de entre nosotros lo hizo gratuitamente. La plataforma donde estoy, alguien donó el material, alguien consiguió la alfombra y entre muchos se armó. Alguien lo hizo y lo entregó gratuitamente.
Lo que está ahí colgado con dinero de las ofrendas de la iglesia. Qué milagro es que alguien que tiene familia, que tiene responsabilidades, que tiene muchas cosas que hacer con su tiempo, dedique tiempo, dinero y esfuerzo en lo que hacemos aquí de gratis. ¿Te has puesto a pensar en eso? La silla en la que estás sentada, ¿quién la trajo? Te aseguramos que Dios no la proveyó así de que milagro apareció en las sillas. Alguien tuvo que decir, del dinero que es para mí y para mi familia, de eso le quito una parte y digo, aquí está, para lo que hacemos aquí, gratuitamente, regalado. ¿No es Dios digno de alabar que semejante pecador como tú y como yo esté haciendo eso de forma gratuita, sin recibir nada a cambio? ¿Qué cosas tienes tú que no te mereces? ¿Podrías dedicar un tiempo a simplemente decirle a Dios todo lo que aprecias, todo lo que Él ha hecho contigo, a pesar de quién eres? Cuando empiezas a ser agradecido con Dios y empiezas a decirle gracias por esto, gracias por la casa que tengo, gracias por mi salud, gracias por esta congregación, gracias porque tengo la oportunidad de poner mis dones al servicio de los demás, gracias porque toleran mis faltas y mis errores. Y empiezas a agradecer y agradecer, eso está haciendo algo muy importante en ti que quizás no nos demos cuenta. Mateo 26:41. Palabras de Jesús, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Yo traté de llevar a la práctica este pasaje y yo le decía a Dios, no me expongas a tentación, no me expongas a tentación, no me expongas a tentación. Y venía la tentación y toma. ¿Por qué si le pedí a Dios como quiera caí? Porque no entiendes de qué se trata este asunto. Fíjate bien, cuando pecas, ¿por qué pecas? ¿Te has puesto a pensar? ¿Alguna vez? Te lo recomiendo mucho, ponte a orar y en lugar de pedirle cosas a Dios, analiza por qué hiciste lo malo que hiciste. ¿Estás consciente de pecados o no? Todo hijo de Dios está consciente de casi todos sus pecados. Porque hay muchos que por ignorancia ni sabíamos que la estamos regando. Ponte a pensar, cuando tenías la tentación, ¿por qué la aceptaste? Sabes que no la debes hacer y lo hiciste. ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar? ¿Alguna vez dijiste, a ver, qué tengo en Dios y qué me ofrece esto? Pues esto. Es que nunca comparas lo que tienes en Dios con lo que se te está ofreciendo. Piensas, ahorita, ¿qué es lo que más quiero? ¿Qué es lo que me va a hacer sentir mejor ahorita? Eso es lo que tomas. ¿Por qué? Porque no estás consciente de todo lo que Dios te ha dado. Y cuando empiezas a agradecerle a Dios por cada cosa que tienes, algo empieza a cambiar en ti, porque empiezas a valorar lo que tienes, darte cuenta que Dios te ha dado mucho. Y cuando un pecado se te ofrece, vas a decir, esto no es nada, no merece mi atención este pecado porque Dios ha sido bueno conmigo. Y la gratitud empieza a hacer que soportes la tentación, porque empiezas a valorar lo que tienes, cosas que estás acostumbrado a tener y que a veces Dios te las tiene que quitar para que te acuerdes. Pero no es necesario que te las quite para que te acuerdes. Todos nos quejamos por lo que no tenemos, ¿verdad? Y todos quieren tener eso que no tienen, pero nadie está pensando en todo lo que ya tiene. Y cuando empiezas a pensar en todo lo que ya tienes, cada vez es más insignificante la tentación, porque te sabes muy bendecido, porque estás consciente de lo que Dios ha hecho contigo y dirías, no le voy a hacer esto a Dios. No necesito cometer ese pecado, tengo mucho. ¿Me explico? Cuando dice aquí, estén alerta y oren para que no caigan en tentación, no significa que le digas a Dios, como yo lo hacía, no me pongas en tentación, no me pongas en tentación. No, orar agradeciéndole a Dios, hablando con Él y reconociendo lo que Él te ha dado, va a hacer que el pecado se vea más insignificante. Va a hacer que se vuelva más complicado pecar. Por eso, Mateo 6:12, Jesús dice después, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Yo sé que la Biblia enseña que es
imposible evitar el pecar en este cuerpo, ¿verdad? Y a pesar de que estés muy agradecido, no vamos a equivocar. Y cuando nos equivocamos, Jesús nos enseñó a orar, dile al Padre tu pecado, confiésalo. Y ese es otro aspecto. ¿Le has confesado a Dios tu pecado? O dices, no, Cristo ya los perdonó todos. Ya los perdonó todos, es un hecho, ¿verdad? Pasados, presentes y futuros. ¿Los confiesas? ¿O piensas que no pecas? Este día fue bueno, casi no pequé. Bueno, ya pecaste por mentiroso, ¿verdad? Hacer un alto y empezar a ver todo lo malo que hiciste y por qué lo hiciste. Decirle, Dios, perdóname porque quizás cuando hablé con esta persona no fui lo suficientemente amable. Perdóname porque me enojé con este otro. Perdóname porque no hice lo correcto. Perdóname porque en lugar de hacer esto hice otro. Si le empiezas a dar gracias por todo lo que tienes, te vas a empezar a dar cuenta de lo malo que eres y de los pecados que cometes. Y vas a empezar a pedir perdón, vas a empezar a confesar. Imagínate que todos los días confesaras ante Dios lo malo que hiciste. ¿Alguna vez lo has hecho? Entonces fíjate, hasta aquí, todo lo que hemos hablado que puedes hacer mientras oras, ¿cuánto tiempo crees que te tomaría si hicieras todo esto que te estoy diciendo? Que empieces a decirle, Dios, estas son las cosas que me tienen inquieto. Empieces a agradecerle porque te ha sostenido. Empieces a alabarlo por todo lo que ha hecho contigo. Y empieces a confesar tu pecado. ¿Cuántos pecados llevas? ¿Cuánto tiempo te va a tomar confesarlos? ¿5 minutos? Te aseguro que cuando hagas un alto y digas, Señor, ahora sí te quiero pedir lo que yo quiero, ya pasó mucho tiempo. Y el último es decir, pero haz tu voluntad y no la mía. Pero ese haz tu voluntad y no la mía es la consecuencia de haber analizado todo lo que te dije. Por eso cuando alguien dice, es que no sé qué orar, es como que no sabes. Tan ciego estás, tan perdido estás. ¿No estás consciente de todo lo que Dios te ha dado? Eso es lo más asombroso de los cristianos que no oran, ¿verdad? Que viven cegados, totalmente perdidos de lo que Dios está haciendo. Cuando yo empecé a orar me decían, tienes que arrodillarte, tienes que tener aquí los callos. ¿Intentaste generar los callos por orar de rodillas? Levante la mano. Nadie. Yo sí lo intenté, nunca me salieron callos. Tuve que cambiar la técnica, porque ya digo, mientras más joven estás o más flaco estás, menos dolor vas a sentir en las rodillas, ¿verdad? Ahí el dolor es proporcional al peso. Vas a estar arrodillado en el piso, así pelón, ¿cuánto vas a aguantar? Y dice, no, pues que tengo que agarrar el callo, ¿verdad? Y ahí estoy yo, y en lugar de estar pensando en lo que oro, estoy pensando en lo mucho que me duelen mis rodillas. Oh, y pienso, me voy a acomodar ahora sí. Sí, Señor, te estaba... Ay, no, mejor traigo un tapete. Y no te deja en paz ese dolor. Y deja tú. Yo no sé cuánto tiempo tardes en hacer los callos. Pero a mí no me resultó porque, pues, oro una almohada. Y estás pensando ahora, ¿cómo voy a orar de manera que no me duela, verdad? Pero no estás pensando en lo que deberías de pensar cuando oras. Y me dijo, ¿sabes qué? Si las rodillas te duelen, entonces postrado en el suelo. No, pues peor, porque tenías que postrarte boca abajo. Bueno, voy a orar acostado de panza. ¿Sí o no? ¿Quién honestamente puede aguantar acostado, meditando, unos 15, 20 minutos sin que te dé sueño? No se puede. Terminaba bien dormido. Oye, me duermo, es la paz. Ay, Dios me dio mucha paz. Y ay, ya tengo que hacer más cosas, se me pasó el tiempo y no oré ni nada. No funciona.
Entonces tienes que ponerte a reflexionar, ¿cómo estás haciendo para orar de manera que ores correctamente? ¿Cómo le estás haciendo? De manera que no te distraigan otras cosas. Si tienes hijos pequeños, ¿vas a poder orar junto con ellos ahí? No se puede, ni cuando están grandes. Menos las mamás, ¿verdad? Ya para cuando me pregunten a mí es porque no encontraron solución, ¿verdad? Mamá, ¿dónde está el zapato? Mamá, ¿dónde quedó esto? Mamá, ¿dónde pusiste otro? Y si me preguntan a mí es ¿dónde está mamá? Nada más. Y es verdad. Y aún así como quiera van a estar, oye, esto, lo otro, tengo hambre, ya quiero... No se puede. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Qué dijo Jesús? Enciérrate. No puedo encerrarme, ahí en la casa no se va a poder. Salte a caminar. Salte a caminar. Y empieza a hablar, de manera que no parezcas loco, ¿verdad? La gente, mami, ¿qué le pasa? Lo primero que yo hice es que tenía que levantarme cuando todos estaban dormidos. Fue mi primer intento. Todos dormidos y yo me levanto. 5 de la mañana. No tenía que hacer porque no tenía trabajo. Así como aprendí a orar. Todos están dormidos, ok, me levantaba. 5 de la mañana. Estás con el sueño, no se puede. ¿Cómo le hago para vencer el sueño? Un cafecito. Y lo dije, oye, pues así uno está más... Me sentaba en la sala, ponía mi café y empezaba a platicar con Dios. De lo que me pasaba, lo que sentía, lo que entendía. Y empezó a agradarme. Empecé a hacerlo porque me gustaba. Y le agregué las galletitas. Muchas gracias, Dios, por estas galletas. Por los que las hicieron. Y está feliz de la vida. Y luego dije, ¿sabes qué? Voy a ver el amanecer. ¿A qué horas amanece? Órale, me despertaba antes. Me salía al balconcillo que tenemos y estoy esperando que amanezca. Y le doy gracias a Dios mientras amanece. No tenía trabajo, no tenía dinero, pero estaba feliz hablando con Dios, sabiendo que Él tiene el control. Y luego me generó un problema porque ya estaba cada vez más gordo por las galletas, ¿verdad? Pues orar todos los días. Y ya no puedo estar con las galletas. Tuve que salirme a hacer ejercicio, a correr, a caminar, a hablar con Dios mientras estás haciendo algo. ¿Te parece irreverente? No, Hernán, te tienen que salir callos en las rodillas. No me puedo concentrar así. Postrado, me duermo. Con comida, me pongo bien gordo. Tienes que encontrar la forma. Y se puede pasar mucho tiempo y no te das cuenta. Cuando estás meditando en todo lo que ha pasado, en todo lo que Dios ha hecho, en por qué hiciste lo que hiciste, por qué te portaste así. Y sabes que no es necesario pedirle nada más que perdón. Perdóname, Señor. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué oramos? ¿Por qué oramos? Fíjate bien, porque Dios lo ha ordenado, ¿verdad? Porque queremos alabarlo y expresar lo que sentimos ante quien es Él. Porque nos enseña a tener contentamiento cada vez que le alabo y le agradezco. Porque quiero confesar mi pecado ante Él. Porque quiero decirle cuán agradecido estoy de todo lo que ha hecho conmigo. Y por último, presentarle no mi petición, no mi deseo, mi súplica. Mi súplica, Señor, te suplico, no me entregues a mis propios deseos. No me dejes hacer lo que yo quiero si es opuesto a tu voluntad. Y en esa súplica está la esperanza de que Dios te lo conceda según su voluntad. Y como es lo que vamos a ver el próximo tema, quiero analizar un pasaje sobre eso. Santiago 5, 17 al 18. Santiago 5, 17 al 18. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Y esta es una razón más por la que oro, porque la oración sí cambia las cosas. Hernán, no estás diciendo que no, que Dios va a hacer lo que Él quiera y que no le puedes convencer de que haga algo que Él no quiere hacer
Sí, por eso te dije, no estoy expresándole mi deseo, sino una súplica. Y hay un pasaje que dice que la oración eficaz del justo puede mucho, pero para poder explicarte ese pasaje tenemos que ver lo que ya vimos. Porque cuando dicen la oración eficaz del justo puede mucho, ¿qué hacen los bárbaros cuando oran? Bueno, si yo puedo mucho y mi oración es eficaz, yo ordeno, yo decreto, yo declaro y que se haga y esto, y atamos, desatamos, y dices, qué ridiculez. No está hablando de eso. Si no hemos entendido lo que estudiamos en estos 3 temas, no puedes comprender la oración eficaz. Pero quiero explicarte de perdido, para empezar a entrar a ese tema, lo que se refiere aquí Santiago, porque ¿cómo le haces? Dice, con fervor oró que no lloviera y no llovió. Dicen, la oración tiene poder, ¿verdad? Y luego volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Así que Elías tenía mucho poder en su oración, dicen algunos. Dijo que no llueva y no llovió, que llueva y llovió. Dime si no hay poder. Después de lo que hemos estado analizando, te aseguro, la oración no tiene poder. El poder es de Dios, que en algunas ocasiones determina que la oración sea el medio por el cual se hacen las cosas. Es decir, Dios es soberano, ¿verdad? Él hace lo que quiere. Él da la orden y se cumple, pero también dice por medio de qué. Y ese medio puede ser la súplica en la oración. ¿Qué pasó aquí con Elías? ¿Cómo es que ora para que no llueva y no llueve? ¿A él se le ocurrió? Él dijo, oye, pues se me hace que les voy a dar una lección, que ya no llueva. Y háganle como quieran, mientras no diga que llueva, no va a llover. ¿Cuál era la actitud de Elías? ¿Y a quién se le ocurrió? ¿Cómo es que Dios escuchó su oración? ¿Qué hay de Josué diciendo que se detenga el sol y la luna y se detuvieron? ¿Qué hay de Pedro diciéndole a Dorcas, resucitándola? Primero se nos dice que oró. Entonces, ¿la oración puede cambiar algo o no? Claro que sí. Pero la oración no tiene el poder de cambiar las cosas. El poder está en Dios. La oración puede ser el medio que Dios use. La súplica. Vamos a ver esto. Primera de Reyes 18, 41 al 45. Lo digo porque estos pasajes pueden traer confusión después de lo que hemos estado analizando, ¿verdad? Y sobre todo porque son muy usados para tratar de demostrar que si oras hay poder cuando oras. Primera de Reyes 18, 41 al 45. Entonces Elías le dijo a Acab, anda a tu casa y come y bebe porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo. Se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo, no se ve nada. O sea, quiero que te imagines Elías. Le dice acá, vete porque viene un aguacero, no hay ni nubes, ¿verdad? No se oía el aguacero, o sea, literalmente no se oía el aguacero porque ni siquiera había nubes. Sube al monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo, puso el rostro sobre las rodillas, ¿te lo imaginas? Mis respetos, a mí no me funciona. Y le dice, después de ahí, ¿qué estuvo haciendo Elías? Estaba orando, ¿verdad? Ya se nos dijo Santiago, oró para que lloviera. ¿Qué está haciendo? Está orando. Va y le dice al criado, ve y mira hacia el mar. Versículo 43, ve y mira hacia el mar. Le ordenó a su criado, el criado fue y miró y dijo, no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver. Y la 7ª vez el criado le informó, desde el mar viene subiendo una nube. Es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó, ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia, y Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Ahora, ¿fue así como Santiago nos la platica? Así, a simple, dijo Elías, que llueva, y llovió. ¿No? Decretó, ahora desato la lluvia del cielo. No. ¿Qué hizo? Estaba agachadillo, ¿verdad? Sí, Señor. Y luego, ve y fíjate. Nada. ¿Qué habrá sentido Elías? ¿Dónde está la esperanza de Elías? ¿Por qué Elías está haciendo esto? ¿Tiene control Elías sobre la situación? Él está usando autoridad
¿Para que llueva? No. ¿Cuántas veces se tuvo que fijar el criado? 7 veces. ¿Qué sentirás? Imagínate que tú eres un cristiano de los que no entienden la oración y que dice que hay que orar con autoridad y que Elías hubiera dicho, en el nombre de Jesús. No puede decir nombre de Jesús todavía. ¿Verdad? Yo ordeno como profeta que se desate la lluvia. Ve y córrele a ver si hay nubes. Dices, ya no cuadra, ¿verdad? ¿Dónde está la seguridad? Y fíjate allá, porque aquí no se ven las nubes. ¿A dónde se tuvo que fijar? Al mar. ¿Por qué? Porque si ahí está todo desértico, ¿dónde se va a condensar el agua? En el mar. Entonces, ahí no hay nubes. Ve y fíjate hacia el mar. Dices, ya no cuadra de que haya ordenado algo, ¿verdad? Ahora, qué vergüenza con el criado, si fuera de esos cristianos, ¿verdad? Fíjate, nada, más fe. Ay, lo ordenas, ve, fíjate, no, 7 veces. Si fueras un cristiano de los que no entienden, sería algo muy vergonzoso, ¿verdad? Porque dices, oye, ¿qué onda? 7 veces. Y lo más que lograste es una nubecita del tamaño de una mano. ¿Ese es tu poder en la oración? ¡Qué oso! Si fueras de los que no entienden. Pero ¿qué está haciendo Elías? Está suplicando. Está suplicando y va a ver si hay respuesta de la súplica. No está ordenando, ni está diciendo, Dios, yo te pido que hagas esto. No, está suplicando. Se levanta una nubecita pequeñita. ¿Por qué está tan confiado? ¿Por qué? Porque intencionalmente me brinqué el versículo 1. Vamos a 1 de Reyes 18:1. Dice, después de un largo tiempo y en el 3er año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. ¿A Elías se le ocurrió ir a orar? No, le dijo, voy a enviar lluvia. Punto. Elías, lo que empecé a leer es que Elías le dice a Acab, ahí viene un aguacero. ¿Se oía que venía? No. ¿En qué está confiando Elías? En que Dios dio la orden, va a llover. Es un hecho. Pero todavía no llueve ni hay nubes. ¿Qué fue a hacer Elías al monte? A suplicar. Ve y fíjate. No, Señor, tú dijiste que lo harías. Yo ya le dije a Acab. Acab está celebrando. Tú tienes el poder. Por favor, Señor, desata la lluvia. Ve y fíjate. No. Cuando hay una nubecita pequeña, ¿por qué está confiado Elías? Porque Dios ya había dicho. No diga, mira, Elías tuvo fe y esa nubecita se multiplicó en muchas. No. Dios ya había dicho, voy a hacer llover. Lo único que necesitaba ver era que empezaran a formarse las nubes. Se formó una, es un hecho, va a llover, se acabó, no tengo por qué seguir suplicando. Dios va a hacer lo que Él dijo. Pero entonces, ¿por qué Dios lo hizo cuando Elías oró hasta después de la 7ª vez que el criado fue a fijarse? Porque esa orden de que iba a llover también incluía el medio por el cual iba a llover, la súplica de Elías. ¿Me explico? Al final del libro de Job, que los amigos de Job le reclaman a Job que él es un injusto y que por eso le va mal, que lo que siembras eso cosechas, eso lo agregué yo, ¿verdad? Porque así te dicen los cristianos, te está yendo mal porque es lo que sembraste. Estás en pecado, es lo que le decían a Job. Dios se aparece y le dice a los amigos de Job, ustedes están mal y los voy a perdonar hasta que Job ore por ustedes. Ahí está el medio. Y por eso vamos a ver más adelante la intercesión. Porque es bíblica la intercesión, pero no como muchos cristianos creen. ¿Me explico? Ahora, ¿qué hay de que cuando cayó fuego del cielo? A ver, Hernán. Sí, ya resolviste la de la lluvia, pero la del fuego, ¿cómo resuelves esa? Leámoslo rápidamente. Porque luego se van y... Oye, ¿y este pasaje? 1 de Reyes 18, 23 al 24. Bien, machín Elías, tráiganos 2 bueyes, que escojan ellos uno, lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Muy buen trato, ¿no?
¿Ustedes creen que Baal es Dios? Dice Elías, solo hay un Dios de Israel y es Jehová. Hagamos una prueba. El Dios que haga descender fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Si Baal lo hace, Baal es Dios. Si Jehová lo hace, Jehová es Dios. O sea que todos iban a sujetarse al Dios que demostrara que realmente lo es, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurrió eso a Elías? ¿Lo puedes hacer tú? Yo he conocido personas que han tratado de poner pruebas así. Vamos a poner una prueba. Si realmente Dios que pase esto. Y nunca pasa. Porque piensan que tú puedes ir por la calle tratando de proponer estas cosas a la gente, ¿verdad? De hecho, ya tengo que le dicen, ¿tú cristiano, estás seguro que hay un Dios que te protege? Sí. Vamos a hacer una prueba. Yo te voy a dar con todas las fuerzas en la cara. Tú no vas a poner las manos. Si realmente hay un Dios, va a evitar que te pegue. ¿Cuántos hacen el trato? No, pues no que tienes mucha fe, no que Dios te guarda. No, es que no se trata de que Elías llegó bien picudo a ponerles un trato, ¿verdad? Un reto. Primero de Reyes 18, 36 a 38. Fíjate bien la descripción de Elías. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. ¿A quién se le ocurrió que hiciera eso? A Dios. Y Dios le dijo, Elías, ve y haz eso. Y Elías está bien seguro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios le dijo. Y a la hora de que tiene que hacer llover fuego del cielo, ¿cómo lo pide Elías? Versículo 37. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras del suelo y hasta lamió el agua de la zanja. Dime, ¿había poder en la oración de Elías? No, Elías está suplicando que Dios cumpla lo que dijo que iba a pasar. Está pidiendo conforme a su voluntad y le fue hecho. El fuego cayó del cielo porque Dios es poderoso, no porque la oración de Elías tenía poder. Y esta es una súplica también. Respóndeme, Señor, respóndeme. ¿Me explico? Entonces, ¿podemos cambiar la situación que nos rodea cuando oramos? ¿Sí o no? Yo no puedo, Dios puede. Y quizás usó el medio de la oración, de mi súplica, para hacerlo. Esa es la base de por qué pedimos cosas y por qué intercedemos por alguien más. ¿Me explico? No para ordenar, no para convencer a Dios, sino por si acaso es su voluntad. Entonces, si alguien te dice, ora por mí, ¿qué le debes de explicar? Mira, yo voy a orar por ti para darle gracias que todavía estás vivo, ¿verdad? Para darle gracias que lo estás buscando, si es que lo estás buscando de corazón. Le vamos a dar gracias porque Él tiene poder. Él tiene poder para sanarte. Pero también es soberano y Él hace lo que Él quiere. Así que yo le voy a pedir a Dios que haga su voluntad en ti. Le voy a expresar lo que yo deseo. Dios, yo deseo que lo sanes, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Me explico? Eso es intercesión. Pero por ti, orando tú, ¿qué vas a hacer? Ya lo vimos. Hay muchas cosas que hablar con Dios y te aseguro que no vas a terminar en 5 minutos. A veces ni en 2 horas acabas cuando estás desahogando todo lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. ¿Me explico? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Varias veces he explicado esto, dicen algunos, ¿por qué ustedes no oran en árbol plantado? No sé. ¿Qué hacemos después de que acabamos de estudiar?
pero eso no cuenta. ¿Por qué no? ¿A qué hora clamaste? ¿A qué hora te postraste? ¿Y eso como para qué? Si estamos aquí en grupo y yo tengo una necesidad fuerte y yo necesito desahogarme con Dios, ¿tengo que hacerlo aquí? ¿Qué pasa si viene alguien que no conoce bien de Dios y tú te sientes bien cargado y quieres desahogarte con Dios? Por alguna extraña razón no lo haces en tu privacidad, en tu casa. Te estás esperando para hacerlo aquí. Y aquí vienes, ¿qué va a pensar el que no conoce de Dios cuando te vea? ¿Lo vas a hacer tropezar o no? Sí, y es lo que Pablo aconseja a los corintios que no hagamos. Por eso, ojo, todos tenemos que orar siempre, ¿verdad? Y si tú siempre oras en tu casa, cuando llegues aquí, ¿necesitas desahogarte de algo? No, porque si ya te harías eso ahí, ya te hubieras ahogado en tu casa. Y cuando venimos aquí necesitamos orar en un mismo sentir. ¿Y cómo logramos que oremos todos con el mismo entendimiento? Después de que acabamos de estudiar el mismo tema todos juntos. Así que lo que pedimos viene con entendimiento. No tenemos necesariamente que extendernos mucho, porque Jesús aconseja que no uses palabras huecas, repeticiones sin sentido, extenderte de forma larga y tediosa. ¿Entiendes por qué oramos al terminar la predicación? Porque eso que Dios nos ha permitido entender, ahora tenemos que pedirle conforme a su voluntad. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? ¿Me explico? Así que vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por la enorme misericordia que nos tienes. Ninguno de nosotros es digno de mantenerse en pie delante de ti, Señor, porque todos somos pecadores. Sin embargo, te ha placido darnos gracia. Y no ves nuestras obras, sino las de Cristo en nosotros, por medio de su sacrificio expiatorio. Gracias, Señor, porque a pesar de lo ingratos que hemos sido, y de que hemos olvidado lo que nos das y que damos por seguro lo que tenemos, Señor, que nos acostamos a dormir seguros de que vamos a despertar, que nos vamos de la casa seguros de que vamos a regresar cuando tu palabra enseña que no debiésemos ser así. Debemos contemplar cada instante de nuestra vida y agradecer la enorme misericordia que nos das, porque ninguno tenemos nada seguro. Perdónanos porque nos hemos comportado erróneamente, porque en lugar de ver lo que nos has dado, nos quejamos por lo que no nos has dado. Perdónanos, Señor, porque no hemos hecho el tiempo para estar contigo, sacando justificaciones inválidas. Perdónanos porque decimos que eres lo más importante para nosotros, pero no lo demostramos con nuestros hechos. Perdónanos porque decimos que te amamos, sin embargo no pasamos tiempo contigo. Perdónanos por ser tan egoístas y simplemente pensar en lo que queremos en lugar de estar pensando en lo que tú quieres. Señor, ten misericordia de nosotros y de nuestras vidas. Concédenos vivir agradecidos por cada cosa que nos has dado. Enséñanos a ver lo que nos das, a no esperar el día en que seamos felices, sino ser felices con lo que ya nos diste. Danos el contentamiento, Señor, que necesitamos con todo lo que hemos recibido de ti. Enséñanos a no voltear a ver a nadie más para ver lo que le has dado, sino voltear a ver nosotros, en nosotros mismos, todo lo que nos has concedido. Enséñanos, Padre, a ver tu grandeza en cada cosa que haces. Que cuando reconocemos que somos pecadores, Señor, tu gloria quede manifiesta. Que sea clara, visible, todo lo que has hecho por nosotros. Enséñanos, Padre, a confesar nuestros pecados ante ti. No vivir simplemente pecando, dando por hecho que tú nos perdonas, sino permítenos meditar, considerar lo que hicimos para encontrar la manera de evitarlo, Señor. Enséñanos a aplicar tu palabra de manera que podamos ver el gran tesoro que nos has confiado, de manera que nuestras tentaciones se vuelvan insignificantes. Enséñanos a no cambiar, Señor, el tesoro que nos das por el placer instantáneo, pasajero que el pecado nos pueda brindar. Enséñanos a esperar en ti, Señor,
a confiar en ti. Que cuando tenemos dificultad podamos confiar en ti, Señor. Que cuando todo esté bien, aún podamos confiar en ti, Señor. Que no seamos de los que temen porque no tienen, de los que temen porque tienen. Enséñanos a confiar, Señor, en tu seguridad, sabiendo que cada cosa que nos pase, aunque pueda resultarnos desagradable, es para nuestro bien. Enséñanos a descansar en ti a pesar de la circunstancia que estamos viviendo. Padre, queremos ser lo que debemos ser. Enséñanos a orar como debemos hacerlo. Tus discípulos te pidieron, enséñanos a orar. Es lo mismo que te pedimos, enséñanos a orar, Señor, para no caer en tentación, para descansar en ti, en tus obras, no en las nuestras, para poder conocerte cada vez más, Señor, conforme actúas en nuestras vidas, para estar solamente dependiendo de ti, no de lo que tenemos, Señor, no de lo que hacemos, sino de tu misericordia. Enséñanos, Padre, a ser congruentes con lo que hemos aprendido, para que podamos glorificar tu nombre donde estemos, sea que sea lo que hagamos, Señor. Que todo sea para gloria tuya, Señor. Enséñanos a ser verdaderos discípulos que caminan contigo y que imitan, Señor, la forma en la que tú orabas. Gracias por todo lo que nos has dado y por lo que nos darás. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano y le llevan el micrófono. Ahorita ponen el contador, tenemos 15 minutos para responder preguntas. Por favor, así necesitas ¿verdad? ¿Puedo hacer la pregunta y luego te lo llevo para que me contestes? Bueno, lo que yo entendí es que, lo que estuvimos enseñados fue a orar sin cesar siempre, pero de otra manera. Ahora entiendo otra situación diferente, pero aún así, dices tú que es una súplica, pero aún en esa súplica, Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. O sea, no es una seguridad de que si yo oro como debo de orar, ¿sí? Y suplico, no es una seguridad que me conteste lo que yo quiero, ¿verdad? Siempre va a ser el hecho de que va a hacer siempre lo que quiere, ¿verdad? Es que por eso hice la diferencia entre deseo y súplica. O sea, un deseo es lo que yo quiero, ¿verdad? Cuando suplico no es lo que yo quiero, le estoy suplicando lo que Él ha dicho que va a hacer. Es decir, mi súplica no va a ser, imagínate que dices, bueno, ya aprendí a orar, Hernán, le voy a dar gracias, voy a hacer esto y lo otro, y le digo, Señor, te ruego que me des mi camioneta, te lo suplico. No entendiste. ¿Me explico? La súplica al final es para que haga con nosotros lo que se supone que debe de pasar. Yo le voy a suplicar que me cambie. Por ejemplo, puse el ejemplo de Elías. Él está suplicando lo que Dios ya dijo que va a hacer, ¿verdad? Mi súplica consiste en pedirle que haga lo que ha dicho que debe hacer. Yo sé que Dios es fiel y que conforme pase el tiempo me va a ir santificando, pero yo necesito suplicarle que me cambie ya. Tengo áreas débiles que necesito suplicarle que me permita tener el control de eso. Esa súplica no es algo que yo deseo, es algo que necesito de Dios, sabiendo que es Él quien lo hace y que es agradable a Él. O sea, no se trata simplemente de trasladar mis peticiones al final y ya. ¿Me explico? Como que va a estar difícil ahora con un micrófono, ¿verdad? Oye, hermano, mira, en lo particular estuve de acuerdo en todo lo que hablaste con respecto a la soberanía de Dios, pero hay dos puntitos que sí me quedaron un poquito de desacuerdo, un poquito. Por ejemplo, con respecto a lo que tú hablas de humillarse, el hecho que a ti no se te dé humillarte, digo, el postrarse está plagado en la Biblia de la palabra postrarse. De hecho, en el hebreo, literalmente la palabra es chajá, pero simboliza adorar. Por eso el diablo le dijo a Jesucristo, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea,
era básicamente una petición que le estaba haciendo Satanás a Jesucristo, porque sabía que eso le agradaba a Dios. Entonces, como que no sentí que estuvieras muy de acuerdo con la palabra postrarse, pero está plagado en el Antiguo Testamento el ceniza, como David se postraba. Vengamos y postrémonos ante nuestro Dios, dice el Salmo 95, y así muchos salmos hablan de postrarse. Yo imagino que Jesucristo se postraba para adorar a su Padre cuando estuvo ahí en el Getsemaní, derramando sangre. ¿No sientes que postrarse es el grado máximo de humillación a nuestro Dios? Por un lado. Por otro lado, hablaste de que pecamos todos los días, o me da la impresión de que muchas veces, con el pretexto de decir que nadie es perfecto, a veces se extienden licencias para pecar. Pero ¿qué con la palabra de Dios que dice: sed pues santos como vuestro Padre es santo? O como dice Pablo, vayamos pues ante el supremo llamamiento, a la estatura del varón perfecto. Segunda de Juan dice que los que son hijos del diablo practican el pecado. Entonces, no debemos de tender también nosotros a buscar, aunque sabemos que no la vamos a llegar a tener, pero a tener una lucha contra nuestra carne, contra todo lo que nos aparta de Dios, para apartarnos el mayor tiempo posible del pecado y no abrir ese espacio para decir, pues realmente nadie está libre de pecado. Esas son esas dos preguntas. Bueno, respondo a las dos cosas. En cuanto al postrarse, como un símbolo máximo de humillación, estoy de acuerdo siempre y cuando no sea por el acto de estar postrado. O sea, si en la situación que yo estoy comentando me postro y me duermo, sería yo un negligente tratar de seguir orando sabiendo que me quedo dormido. Entonces el problema no es que el postrarse no signifique estar humillado ante Dios. Claro que sí, pero si tenemos una vida activa y si te acuestas, te postras, te duermes y eso impide que seas eficiente al momento de orar, yo no veo que sea una obligación tener que estar orando así. Entonces yo no estoy diciendo que eso no funcione. De hecho, sí hay ocasiones en las que me he postrado cuando estoy desesperado, pero es una súplica en un momento determinado y no lo puedo convertir, o a mí no me funcionó convertirlo en algo que normalmente haces día con día. Entonces, para integrarlo a la vida y por el proceso que yo viví, lo puedo hacer parado, corriendo, como sea, pero estoy orando. No significa que estoy minimizando el hecho de postrarse o de arrodillarse. Quien no tenga problema con eso y así le funciona, excelente. Pero yo en mi experiencia me generaba conflictos, por eso tuve que ir encontrando la forma de hacerlo. Y en cuanto al pecado, no me acuerdo de la persona que dijo que aquel que ha tratado con todas sus fuerzas ser bueno se da cuenta de lo malo que es. Y no lo digo como una licencia, diciendo, pues todos pecan, es imposible que yo deje de pecar, entonces peco. No, porque si nos vamos al mandamiento, el primero que resumió Jesús, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ese no lo podemos cumplir ni 5 segundos. Y eso, de entrada, soy pecador porque no puedo estar con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Yo sé que hay otro tipo de pecados, ¿verdad?, que yo voy a estar luchando con ellos, pero sabiendo que por más que me esfuerce, no puedo mantenerlo, todo lo que Dios me ha dicho que haga, eso me hace entender, como dijo Pablo, que soy un miserable, que las cosas buenas que quiero hacer no las hago. Entonces es más un consuelo para el que realmente está buscando hacer lo bueno, que una licencia para el que está deseando hacer lo malo. Entonces, cuando alguien se propone hacer las cosas bien, se va a dar cuenta que no puede, por más que se proponga, no se puede, y entonces descansamos. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia que necesitamos, ¿verdad? Entonces, el consuelo no está en sentir que ya no peco.
o en saber que ya peco menos, porque como quiera peco. Mi consuelo es que cuando me esfuerzo por no hacerlo y peco, puedo ir con Dios, confesarle mi pecado y sé que me va a dar gracia y misericordia. Eso no me lleva al libertinaje para poder pecar lo que yo quiero, al cabo Dios me perdona. Porque si Dios realmente está conmigo, Él va a ir cambiándome cada día, como la santidad es gradual, cada día hasta que llegue la estatura del varón perfecto. Eso es a lo que me refiero en ese contexto. Si alguien se siente a gusto postrado orando, hágalo. Si eso le funciona, está bien concentrado y no se duerme, excelente, ¿verdad? Yo simplemente quiero llevar al punto de que no necesariamente estás obligado a hacerlo así para poder estar orando con Dios. ¿Me explico? Ahora por ahí se oye otro micrófono, ¿verdad? Ahí va, ya está ahí atrás de usted. Perdón. En el caso de Pablo, que le dice a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Entonces, la gracia es nuestro oportuno socorro, ¿no? Como lo mencionaste tú, el pasaje de Hebreos. Pero ahí está lo que yo considero que es darle a Él toda la gloria y decir, pues sí, yo en mis fuerzas no puedo dejar de pecar, pero sí me puede dar Él las fuerzas para que yo cada vez tenga ese deseo de santificarme más. Entonces yo creo que el esforzarse en la gracia, como le dijo Pablo a Timoteo, es pedirle a Dios, dame tu gracia, porque tu gracia es poder para que yo pueda vencer el pecado. Correcto. ¿Verdad? Por eso el punto que vemos en la oración es que no va a llegar de forma mágica, ¿verdad? Tenemos que empezar a orar, estar conscientes de lo que tenemos, agradecer, y eso nos va a ir dando la sensación de valor de lo que tenemos para menospreciar el pecado. A ver, otra pregunta. Allá atrás, gracias. Oye, ese micrófono conmigo no jala. Dios está mostrando que lo cambie. Buenas tardes. En Mateo 26, del 41 al 45, por ahí más o menos es donde Jesús se lleva a sus discípulos a orar, ¿no? Dice que estaba triste Jesús, y les dice que velea de orar para que no caigas en tentación, etcétera, etcétera. Y luego dice que él se aparta un poco más adelante, empieza a orar, regresa y los encuentra dormidos. Ahí fue donde mencionaste que acaso no, ahí cómo yo puedo interpretar, porque Jesús lo hizo 3 veces, regresó 3 veces y al último no, pues dijo, ya, están dormidos porque sus ojos están cargados de sueño. ¿Cómo puedo interpretar esa, no sé si molestia, si verlo así, de Jesús, de que cómo no habéis podido orar? Porque sabemos que no es una oración larga la que es efectiva, sino el ser sinceros con Dios, lo que está pasando y sí. Bueno, eso. vemos que Jesús regaña muchas veces a los discípulos, ¿verdad? Generación increíble, perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y es un regaño por su actitud. Jesús les dice, oren, y se quedan dormidos. ¿En qué consiste el regaño? En su negligencia de no mantenerse despiertos y orar por lo que va a pasar, ¿verdad? Aunque los discípulos no están plenamente conscientes de lo que va a pasar, siempre tenemos, como dice, estad alerta y orar. Jesús les está diciendo, vengan y oren conmigo, y ellos no se aseguran de cumplir el mandato, están dormidos. El regaño es ese primero, ¿verdad? Ya después dice, pues bueno, pues que los dejó dormir, dijo, ahí viene ya el que me va a entregar. O sea, ya no era necesario que siguieran orando, pues porque ya venía Judas. Porque estamos hablando de que era Pedro y los hijos de Zebedeo, ¿no? O sea, se supone que eran los más al tiro, ¿no? O sea, ellos deberían estar más y ahí está el ejemplo, ¿verdad? Ajá. Que no están conscientes de muchas cosas de las que deberían estar conscientes y no entienden como muchos de nosotros no entendíamos. Sin embargo, ves un cambio radical después cuando los amenazan y están todos orando unánimes, ¿verdad? Entonces ahí el aprendizaje es la negligencia. O sea, el regaño es sobre la negligencia de no estar alerta y orar. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ¿en línea? ¿No? Muy bien. Es todo pues. ¿Hay avisos?